Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia celebra a Santa María Nuestra Señora de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes, 24 de septiembre. Para ello vamos a tomar el Evangelio que nos trae la feria continuada, que es el Evangelio de hoy. Vamos a tomar esta palabra del Señor y vamos a meditar también en la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia a sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, así como ha llenado en su plenitud Él, el amor de Dios, a Nuestra Señora. Venga y nos llene con el don del entendimiento. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Con esta invitación al Santo Espíritu de Dios, volvamos la mirada al texto, una segunda, tercera vez. Que la proclamación, la lectura que hagamos, nos permita en el tono, en el manejo de la puntuación, comprender, vivir lo que se dice en un primer momento, que lo que se nos dice aquí nos impacte en el pensamiento, en la mente, en el corazón. La lección divina normalmente es un método donde cada uno es con Dios, mirando la palabra, Dios hablándole al corazón en estos pasos que se nos propone, que trae la Iglesia desde la antigüedad con el monje Guigo y todo un ejercicio de encuentro con Dios que nos sigue hablando. Yo lo que hago aquí es como una invitación a que abramos el corazón a la palabra en los pasos, pero la lección divina es un encuentro de ustedes con Dios. Es una oración de ustedes. Y vamos pidiéndole al Espíritu que nos conduzca en este encuentro con Él. Por eso, volvamos la mirada, texto Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. ¿Qué nos dice hoy el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pregunta hace? ¿Cómo responden los apóstoles? ¿Y cuál es el anuncio final que les da? ¿Qué palabra, qué verbo, qué actitud, qué situación de Jesús les llama la atención? De este texto que lo hemos escuchado muchas veces, o tal vez hoy queda resonando algo nuevo en nuestro corazón. ¿Qué es? Miremos todos los detalles como siempre. Después de proclamarlo, reconstruyámoslo mentalmente. Eso nos ayuda a ir grabando no solo en la mente, sino en el corazón. Segundo momento, meditación. Este texto de hoy lo proclamamos en el trasfondo de esta gran celebración a Nuestra Señora de las Mercedes o Nuestra Señora de la Merced. Y viene a ser, según la versión Lucas, aquel primer anuncio que Jesús hace de su pasión, muerte y resurrección, pero que antecede aquella pregunta que Jesús en Mateo y Marcos nos explica que camino en Cesarea de Filipo, allá hacia el norte, pues Jesús hace la gran pregunta. Es como un sondeo. Jesús sabe lo que ha venido a hacer, sabe quién es Él, sabe claramente que su vida es la voluntad del Padre, la salvación del género humano, pero quiere ir haciendo un sondeo en el corazón de los apóstoles, preguntándole sobre qué dice la gente de Él, para después devolverle la pregunta a ellos. Es muy conocido para nosotros el texto, lo hemos proclamado este año varias veces, y en esta fiesta tiene un sentido muy bonito que lo vamos a ver. Pero el texto como tal, mirándolo aquí, retornando al escrito como tal, nos centra en Jesús, que estaba orando solo y después en presencia de sus discípulos hace la gran pregunta:
¿quién dice la gente que soy yo? Acuérdense que también ayer se nos hacía comentando esta inquietud que tenía Herodes Antipas, que se preguntaba quién era este Jesús. Si a Juan lo había mandado decapitar él, también la pregunta, ¿quién es Jesús? Y donde en todo la Palestina de la época la gente es, ¿quién será este que hace tan grandes cosas? ¿Qué sabiduría son estas de sus labios? Y era la pregunta sobre quién es Jesús. Y empiezan las comparaciones. Entonces las respuestas siempre van en unos contenidos de personajes que existieron en otra época. Entonces lo asimilan a Elías, otros a Juan el Bautista, otros a alguno de los grandes profetas. Era siempre como las tendencias de lo primero que había en la boca y en el corazón para responder, porque era un hombre que hacía grandes cosas, y empiezan a compararlo con aquellos que han hecho grandes cosas en Israel y han tenido una palabra poderosa. Pero ya de ir más allá y reconocerlo como el ungido, que eso significa el Mesías o significa el Cristo, Mesías en el arameo, en el hebreo, y el Cristo es en griego, pues para nosotros el ungido es aquel que tiene el Espíritu de Dios, que ha sido ungido para ser el enviado del Padre, para rescatar al género humano que está cautivo por la transgresión y el pecado y caminar lejos de la voluntad de Dios. Ojo a esta expresión, cautivo. Al ser humano que ha estado preso porque ha aceptado los criterios del espíritu del mal. Ahí está la caída, Génesis 3:15. Toda la situación del capítulo 3 del primer libro de la Biblia, de cómo el hombre quiso vivir según sus criterios. Y eso lo esclavizó más. Y vino una cautividad que cerró las puertas del cielo al ser humano. Pues aquí hay uno que es el ungido. Por eso lo bonito es que cuando él hace la pregunta, Pedro responde, tú eres el Mesías. Nos lo dice aquí hoy Pedro otra vez. Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. El Mesías es el ungido de Dios. Y fue una respuesta muy grande en aquel momento, y en Mateo nos dirá Jesús cómo pues eso se lo reveló fue el Padre. Después Pedro tiene tristemente el error de ir en contra cuando Jesús ya anuncia la pasión. En los otros evangelios se nos narra aquello. Hoy sintéticamente Lucas nos presenta ese momento. Pregunta de Jesús, respuesta de Pedro, primer anuncio de la pasión. Y ese primer anuncio de la pasión con los otros dos que dirán en los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, nos va mostrando cómo Jesús, que es el enviado de Dios, sabía para qué se había encarnado. No porque Dios fuera un feliz con el sufrimiento, no. A eso hemos llevado a Dios, a tener Él que asumir y tomar la condición humana, y que lo ha hecho con toda la alegría. Nadie le quita la vida, dice Jesús, sino que Él la da, pero a dar la vida. Y es el liberador, el libertador de toda esta cautividad del pecado y de los caminos lejos de Dios. Este anuncio entonces hoy resuena diciendo el Hijo del Hombre. La expresión clara del Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, ya el Antiguo Testamento manejaba esta imagen, Jesús la toma para él, pero muy asociada al sentido de este siervo dolientes de Isaías 49, 50, que leemos en la Semana Santa. Se proclama como Él es el varón de dolores, toma la condición humana para cargar todo aquello que no hace parte del plan y proyecto de Dios, y quitar la muerte del espíritu, quitar los caminos que no conducen a la voluntad de Dios, y asume la humanidad. Y en esta humanidad, pues Dios mismo tendrá este camino de expiación, el alma víctima, el único que podrá quitar el pecado del mundo, viene al camino de la cruz. Eso es un exabrupto, o como se pueda decir, como algo que no va a comprender un hebreo. Por eso le costaba, por eso inclusive Pedro en algún momento dice que eso no va a pasar y Jesús lo tiene que llamar Satanás. Pero ese es el trasfondo de hoy, el contexto. Jesús sabe para qué ha venido, empieza a anunciar, porque es el gran liberador. Y la fiesta de hoy de Nuestra Señora, pues tiene que ver con esto, con la liberación. Y el contexto es un contexto histórico de España, el Mediterráneo, comienzos del siglo XIII, año 1200 algo. San Pedro Nolasco, un comerciante, está viendo cómo los sarracenos, cómo los musulmanes han invadido todas estas costas mediterráneas y tratan de
de usurpar, robar, destruir casas, arrasar. Y en ese arrasar toman cautivos a cristianos creyentes para llevárselos al norte de África y en el norte de África venderlos como esclavos y vivir en unas circunstancias horribles. Y este hombre, movido por Dios, Pedro Nolasco, empieza todo un proyecto. El comerciante empieza con sus propios bienes a hacer todo un movimiento para cómo rescatar a estos que toman esclavos, cautivos, para venderlos como esclavos. La humanidad ha tenido distintos momentos de esclavitudes, ahorita mezclada en ese contexto siglo XIII con maometanos, musulmanes fanáticos que van en contra de los creyentes católicos y van arrasando. Y Pedro Nolasco empieza la obra, pero hay un momento muy bonito. El 1 de agosto, de esas épocas del 1200, se le aparece, él ya ha venido trabajando en ese proyecto de cómo libertar a los cristianos, y Nuestra Señora, dice la tradición, que se le aparece y le dice cómo no se desanime, porque lo que está haciendo agrada mucho a Dios. Agrada mucho a Dios. Y entonces lo invita para que verdaderamente funde una comunidad religiosa, y él y los compañeros, imitando a Jesús, se entregarán a la salvación de sus hermanos, y si es preciso, dándose en prenda para la libertad de ellos. Estamos hablando de Jesús anuncia hoy que va a ser muerto, lo van a llevar a la cruz, pero va a resucitar. Y ese camino de la cruz va a ser la liberación. Él se entrega. Pues imagínense hoy lo bonito, Nuestra Señora, que es la madre de Jesús, el liberador de la humanidad, ella viene a mover en la merced o en la misericordia, en esta expresión la llaman así por haber usado la máxima caridad para con los hijos más necesitados, y en este caso en un contexto de esclavitud. Y ella ve esta obra y Dios a través de ella le dice a Pedro que siga tal moción del corazón, que siga ejerciendo este trabajo de libertar cristianos, y entonces le dice al rey Don Jaime y a San Raimundo de Peñarfort, que es el consejero real de la época, y empiezan a todo un proceso de poder liberar cristianos a través de negociaciones, pero más que una negociación, los mercedarios, no mercenarios, no, mercedarios de merced, pues empiezan a ver las formas de cómo quitar a aquellos que han sido cautivos. Y entonces por eso esta obra es un amor verdadero en la caridad, es un dar la vida. Por eso Jesús aquí en la base, con su entrega a Dios que se hace hombre y viene a quitar todo lo que ha esclavizado al ser humano, pues hay unos que, llenos de la fe en Jesús, quieren, motivados por Nuestra Señora, porque los mercedarios todo lo hacen en honor de ella. Ella los ha invitado a conocer y amar toda esta obra de Dios, y el mercedario conoce y ama a María, y esa es la médula y del espíritu mercedario. En el verla a ella, que se hace la esclava del Señor, la humilde esclava del Señor, que da a su Hijo para la liberación del mundo, ellos vienen a tomar una fuerza para libertar a unos que están cautivos en el norte de África. Pero no solo eso, no es solo por negociación de recuperar cuerpos, lo hace por evangelización, lo hace porque conozcan a quién es el que verdaderamente da la libertad, que es Cristo Jesús. Por eso empieza toda una devoción a ella. Ya en Cataluña, año 1200, desde el 1249 hay una primera iglesia consagrada a ella, en 1259 en toda Cataluña, después España, Francia, Italia. Empezará a verla a ella como la madre de la misericordia, de la merced, y la empezará a clamar y la honrará. Y todo el trabajo que hicieron estos hombres que se santificaron honrando a María y en ella viendo un ejemplo de amor y de misericordia, quisieron hacer lo que ella le pidió a San Raimundo. Inclusive, si se llegaba a la necesidad, intercambiar su vida para que otros recuperaran la libertad. Inclusive Ramón Nonato, un hombre santo de todo este proceso, también viviendo momentos duros y entregando todo el ser. Entonces, qué bueno hoy mirar esta máxima caridad. Ella es la madre de la misericordia, la madre de la caridad, y viene a tocar corazones para seguir libertando las cautividades, los que están esclavizados. En aquel contexto histórico lo hemos expuesto y ustedes lo pueden leer y en la historia está muy bien representado, sobre todo la orden de los mercedarios. Y esta orden llega a América. En la tradición se dice que Colón
uno de los frailes que lo acompañaba, los sacerdotes, confesor, era un padre mercedario. Inclusive en la República Dominicana, donde ha llegado Colón, en la Hispaniola, que es la isla donde está Haití y República Dominicana, pues entra nada más ni nada menos que la primera devoción a la Santísima Virgen María, a través de Nuestra Señora de las Mercedes. Para los que son dominicanos y están allí en el Santo Cerro, ahí cerca de la ciudad de La Vega, que dicen que es una ciudad fundada por Colón, pues vino todo un tributo de reconocerla como aquella que acompañó en todo este proceso contra los nativos que había allí en la época, las circunstancias que se dieron, pues como dan gracias a ella que pudieron llegar allí con la evangelización y empiezan a honrarla ya en este primer contexto, llegando a América, allí en el Santo Cerro, cerca a La Vega, en República Dominicana, y empieza toda esta fe en María de la Misericordia, María de las Mercedes, que ruega por la cautividad de los que están cautivos en los distintos estados de vida. Y llega a Lima, y llega a Quito, y llegará a la Argentina, donde entre estas ciudades, en Tucumán, en Lima, en Quito, hay toda una devoción muy grande. Y en los distintos países de América, en Colombia, llegará hasta esta devoción grande de Nuestra Señora de las Mercedes, o de la Merced, para mostrar esta misericordia que Dios tiene, y cómo ella, a través de San Pedro Nolasco, ha fundado toda una orden para mostrar cómo Dios es el verdadero libertador. Y ella es la madre de Jesucristo que libera, y ella es la liberadora. María es liberadora. Y es el ideal de la persona libre. Y quiere que todos los hijos de Dios tengan libertad. ¿Y quién es el que da la libertad? Jesucristo, su Hijo. En Él está la libertad, la verdadera libertad. No lo que el mundo de hoy toma como libertad, que se volvió libertinaje y es más esclavitud. Es contraproducente, es algo como contradictorio. Por eso hoy, al honrarla en esta breve reseña histórica de cómo llega a nuestras tierras, de cómo la quieren muchos hoy en las distintas celebraciones de parroquias, de ciudades, de consagraciones, de personas que la quieren con esta advocación de la Merced o de las Mercedes, pues reconozcamos esta misericordia de la Madre de Dios, la que verdaderamente es libre. Si hay alguien, pues Jesús es hombre y es Dios, pero como mujer y como ideal perfecto de hijo de Dios, es ella la más libre de todas. Y en su libertad se hizo la esclava. Y la esclavitud es decir, yo me someto totalmente a tu voluntad, Señor, porque sé que ahí está la verdadera libertad. Y en ese sí de ella viene el encarnarse de Dios, tomar las realidades humanas, vivir con nosotros e enseñarnos a vivir en su voluntad, mostrarnos al Padre y dar la vida. Ese es el camino de la liberación. Por eso ella nos puede tomar de la mano para llevarnos a la libertad. Y hablamos de la libertad hoy a los que están cautivos en distintas situaciones. Por eso en Colombia, en algunos países, es la madre de los que están en las prisiones. Es la honra en Colombia, y ahí están en fiestas patronales, en la pastoral penitenciaria. Y pedimos por aquellos que están injustamente en una cárcel, o los que, cometiendo un crimen, puedan llegar a un espacio donde dignamente se puedan resocializar y tener una segunda oportunidad y cambiar de vida y vivir en la voluntad de Dios. Pedimos por esa cautividad. Pero hay otras cautividades del mundo de hoy. También los secuestrados, los que sufren porque están esclavizados de muchas formas por la opresión de las injusticias en ciertos modelos económicos. Pero sobre todo, la cautividad más grande que hoy le clamamos a Nuestra Señora es que nos podamos ver libres del pecado, de la transgresión y de todo lo que nos ata, de todo lo que nos hace infelices. Y le pedimos a la Madre de Dios que nos enseñe a ser esclavos de Dios, en el buen sentido de ser esclavo de Dios es vivir en su voluntad para ser realmente libres. San Pablo nos lo habla en Gálatas, como Cristo nos libertó para ser libres. Y esa es la merced, la gracia, la bendición, la misericordia que ella le clama a Dios. Y sigue como aquel tiempo con los musulmanes, mahometanos que estaban en el contexto de llevándose personas cautivas, pues sigue con aquellos que estamos cautivos, y todos, porque todos pecamos, para que verdaderamente salgamos a la libertad. Hoy le clamamos a la Madre del Cielo que podamos vivir en esta gracia, imitar a aquellos santos de esta orden de los mercedarios que lo han dado todo, hasta su propia vida en intercambio, imitando a Jesús, para que muchos pudieran regresar. Y está la situación que cuando regresaban a España o a estos países del Mediterráneo,
hacían procesiones con la Virgen festejando esta misericordia de Dios, y de allí pues tomó también más fuerza esta devoción a Nuestra Señora de las Mercedes. Pues nosotros podamos hoy con ella pedirle, festejarla, homenajearla, porque ella sigue dando la misericordia de Dios para que miremos a Jesús y en Jesús tengamos la verdadera libertad. Dejemos de tantas esclavitudes, hombres y mujeres de hoy esclavizados en ritmos de vida, en modelos, en modas, en prototipos, ideales de vida, que llevados a ultranza y llevados como a idolatrías de estilos y de cosas, pues hacen ser esclavos de las drogas, de las pasiones, de la pornografía, del poder, placer y prestigio como de lugar, de un montón de situaciones que verdaderamente dañan la vida. Ella nos libera. Pidámosle a ella, que es la verdaderamente libre, la que nos ha dado a su Hijo, que podamos libertarnos, ser libres, verdaderamente libres de todo cuanto nos sigue oprimiendo y esclavizando. Ese es el camino de esta meditación hoy. Jesús anunció su pasión, hoy Lucas nos muestra eso. Él tiene claro que ha venido a redimir la humanidad. Ese es el camino, por la cruz de la resurrección. Si ustedes y yo hemos entrado en un camino de dificultades, pero por nuestras propias circunstancias hemos venido a ser cautivos por esclavitudes, por vicios, por adicciones, por situaciones que verdaderamente contradicen esa libertad que Dios nos ha dado, pues hoy pensemos, levantemos la mirada, pidámosle a la Madre del Cielo, de las Mercedes, que nos dé esa gracia y esa misericordia de Dios de mirar a su Hijo Jesús y en su Hijo ser verdaderamente libres. Avancemos hoy en esta belleza, esta voluntad de Dios, para que tomemos a María como modelo de libertad, para que le clamemos a ella hoy, patrona de la ciudad de Cali en Colombia, patrona de muchas parroquias, patrona de muchas personas que la invocan en esta misericordia de Dios, pues nos mueva a seguir llevando la palabra de Jesús, porque por la palabra crece la fe. En la fe comprendemos el camino de la libertad que es Jesús, y allí podemos invitar a otros a que verdaderamente vengan a la libertad y dejen la esclavitud. Y estas cautividades del mundo de hoy, estas esclavitudes del mundo de hoy, se puedan poner a los pies de la cruz de Jesús, y por la cruz de la resurrección y por la vida de encuentro con Jesús nos libertemos y más bien nos liberemos totalmente de lo que nos hace infelices. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por darnos a la Madre del Cielo, porque a través de ella has querido que todo este proceso que empezó Pedro Nolasco de libertar cautivos de los musulmanes, pues toda esta devoción pueda llegar a América y pueda llegar a todo el mundo, recordando que tú eres el libertador, que nos has dado de ejemplo a tu Madre, que es la que realmente es totalmente libre porque se ha puesto en la voluntad de Dios. Que hoy aprendamos a decir sí como ella. Por intercesión de ella hoy te pedimos, Señor Jesús, que te podamos amar y en el amarte conocerte y seguirte y obedecerte y ser libres de todo lo que nos ata, de todo lo que nos domina, de todo lo que nos ha hecho infelices, y podamos caminar en la libertad de los hijos de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas con tu poder, con tu fuego, quemes nuestras esclavitudes, entres hasta el fondo del alma, divina luz, para que enriquezcas nuestro conocimiento de ti, y que así como has llegado plenamente a la vida de Nuestra Señora, tú que eres el amor de Dios, puedas venir y transformarnos en el amor, y en el amor libertar, y en el amor quitar cautividades de vicios, de adicciones, y poder llevar esta alegría de creyentes a los demás. Hoy en homenaje también a nuestra Madre del Cielo de las Mercedes. Amén. Cuarto momento, la acción. Hoy la palabra y el anuncio de la pasión nos invita a mirar el amor de Jesús, que es el único que nos hace libres, y nos ha dejado a la Madre más bella, al prototipo de la persona libre, que es María. Miremosla, honrémosla, con este título este título de la merced, de la misericordia. Hagamos un homenaje a ella hoy en el Rosario. Los invitamos por la noche, 7 de la hora Colombia, 7 p.m. Pero también miremos qué esclavitudes, cautividades tenemos,
por muchas circunstancias, pueden ser por elecciones propias, porque esa es la vida, elegir todos los días, y a veces nos equivocamos y nos vamos llevando de adicciones, de actitudes, de soberbias, de situaciones que nos hacen daño. Pidámosle hoy a María que venga y nos toque el corazón y con su amor de madre podamos ver y verdaderamente ser libres en su Hijo Jesucristo. Miremosla a ella, pidamos por todos los reclusos hoy. Hagamos una oración por los presos, por los reclusos, por los secuestrados, por los que están cautivos en adicciones, por los que están esclavizados de muchas formas. Hagamos una oración por ellos y coloquemos al final algún comentario, una oración, algo que les llame la atención. Saludos en todos los lugares donde están hoy en la celebración a Nuestra Señora de las Mercedes. Los seguimos invitando a nuestras actividades del canal: Eucaristía diaria, 11:30 de la mañana Colombia, 3 de la tarde Divina Misericordia, 7 de la noche Rosario, la liturgia de las horas con el Padre Rubén, la Lección Divina, esto que es Lección con Evangelio y prolongado, pero es un momento, un espacio de encuentro con Dios. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.